Hola, ¿cómo estás, Isabel? Buenas. Hola, buenas tardes, Ainara. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en un huequillo entre paciente y paciente. A ver Muy si sacamos bien. algunas conclusiones esta tarde. Sí, porque tenemos un tema súper interesante y además que resuena bastante en nuestras consultas, ¿verdad? Hace un momentito lo hablábamos y creo que va a ser un buen debate entre tú y yo el comentar sobre este tema. Sí, la verdad es que es una pregunta que todos los pacientes que acuden a nuestros centros se lo hacen. Si no es Ujú. el primer día, es al cuarto cuando coge más confianza, pero siempre se acaban preguntando el por qué nos desajustamos. ¿Por qué es tan importante el ir al quiropráctico y el recibir esos ajustes? ¿Y qué motivos son los que hacen que nos desajustemos? Exacto. Y luego lo más importante de todo, el por qué si estoy bien tengo que seguir yendo, ¿no? Es un poco que está conectado una cosa con la otra, el desajustarse y el porqué de la continuidad de un cuidado quiropráctico a lo largo de los años. Justo. Bueno, te quería hacer la pregunta de ¿por qué crees tú que nos desajustamos? Así de una manera simple y si quieres lo vamos explicando poco a poco para que nuestros pacientes lo entiendan. Vale, genial. ¿El por qué? Porque o sea, estamos en continuo cambio desde que somos pequeños, nuestro cuerpo, o sea, desde que nacemos, nuestro cuerpo se tiene que adaptar a muchísimos cambios, ya no solamente el cuerpo, el gatear, el caminar, sino también malas posturas en el colegio con mucho estrés, las mochilas, el trabajo, embarazos, caídas, lesiones. Entonces, todo esto al final es una bolsa que va sumando, sumando, sumando y causa una serie de patologías o no, o sea, al final causa una serie de desajustes dentro de nuestra columna vertebral que puede causar síntomas o no causar síntomas. No solamente los síntomas significan desajustes, básicamente. Exacto, y bueno, de hecho muy bien está explicado la definición de la OMS, que no la ausencia de síntomas es la que determina tu salud, ¿no? Y en esto podemos Justo. verlo muchísimo en nuestro día a día, en nuestras consultas, en la salud de la gente, en la de su columna, que vemos que tienen muchísimos bloqueos vertebrales y que la acumulación de esos bloqueos deben ser por origen de toxinas, es decir, por la alimentación que llevamos, por las caídas y los traumas como tú has comentado, por el estrés emocional, que justamente ahora lo estamos viviendo mucho, ¿verdad? Que estamos Justo. recibiendo muchísima gente que por todo el estrés emocional les están despertando un montón de cosas físicas, porque al final va súper asociado. Y estamos viendo que la gente no es consciente muchas veces del estado de su columna y que no, el no tener síntomas decide si está muy bien o no, ¿no? Sí, así es, aparte. En la parte emocional, cuando dices, tengo mucho estrés, porque eso repercute al final a la columna, o cuando alguien está deprimido, al final, yo siempre lo digo, cuando alguien va deprimido, va como hacia abajo, los hombros encogidos, mirando hacia abajo. Entonces ya no es solo que a nivel emocional, a nivel hormonal afecte, que también afecta al cuerpo, pero también a nivel postural, no es lo mismo si estás encogido o si estás estresado, que estás como los ojos hacia arriba. O sea, por eso al final todas las emociones, todo lo que comemos, lo bebemos, si fumamos, si no, o sea, todo eso son toxinas que van acumulando al cuerpo y va haciendo que al final no funcione de una forma correcta, como tendría que funcionar. Sí, sí, totalmente. Además, yo no sé si te habrás fijado en tu sala de espera que mucha de la gente pues no es consciente de su postura, ¿no? O sea, la típica cabeza adelantada hacia adelante, hombros tronados, mirando el móvil, que cada vez parece que tengamos la parte de diversión más centrada en nuestras manos y con el cuello hacia adelante. La gente realmente muchas veces no es consciente de, no, sí, yo sé que mi postura no es muy buena, pero realmente no saben el efecto que está teniendo sobre su columna, ¿no? Entonces, por eso Sí, creo que es tan importante hacerle un recordatorio de manera mensual o cada 2 meses, dependiendo de la capacidad de aguante que tenga cada persona con el ajuste, porque no todo el mundo es igual, por supuesto, el darle ese recordatorio, desbloquear esas partes del cuerpo y hacer que sigamos adaptándonos al medio que ahora mismo está justo. en plan loco, ¿verdad? Sí, sí, justo. Yo aparte es lo que digo siempre, digo, cuando viene un primer paciente, siempre al final le digo, esto al fin, tienes que acostumbrarte de que esto es para toda tu vida. O sea, esto no acaba con dentro de 5 sesiones cuando ya no tengas dolor lumbar, sino que al final es una forma de prevenir. Lo ideal sería que todas las personas que acuden al centro vengan por prevención, no por dolencias, que por desgracia es la mínima parte. Pero sí que es verdad que aunque nos encontremos bien, es muy importante el mantenerlo bien. Entonces, yo tengo personas que acuden al centro cada 3 semanas porque viven pegados al ordenador, encogidos y tal, personas que se cuidan mucho, hacen muchos ejercicios, comen bien, que vienen cada mes y medio, pero al final sí que es verdad que muchos
al fin me acaban diciendo, joder, yo no conocía la quiropráctica y ahora es que necesito cada mes y medio y digo, ay, tengo que ir a ver a Isabel. Porque es verdad que el cuerpo al final lo acaba pidiendo. Una vez que hemos estado bien, el cuerpo ya sabe lo que es estar bien. No, claro, al final nuestro deber es un poco implementar este tipo de educación sobre la higiene postural y la salud de la columna, porque algo que es súper evidente es que en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que es donde inició todo esto, todo el mundo tiene su médico de cabecera, su dentista de turno y su quiropráctico. O sea, la gente que tiene un accidente de tráfico, lo primero que hace no es ir al traumatólogo a no ser que sea algo muy severo, ¿no? Va directamente a su quiropráctico para que chequee si ha tenido algún tipo de latigazo cervical, si tiene que hacerse alguna radiografía. Quiero decir, al final los tienen como los expertos de la columna vertebral. Y aquí todavía falta ese proceso de educación sobre la labor del quiropráctico, ¿no? Sí, yo siempre lo pongo un poco como, siempre digo eso, que los dentistas han hecho muy buena labor a la hora de prevención y desde que somos pequeños vamos a que nos miren nuestros dientes, que nos crezcan bien, nos ponen brackets, aparatos de 1000 tipos, pero la espalda como va por dentro, la columna, y nadie nos la mira, hasta que no te duele, es como que no existe. Entonces yo siempre que me vienen padres, que vienen madres, ellos a tratarse, les digo, joder, tenéis niños, es el mejor momento para empezar cuando son pequeños, porque se van a evitar a como estáis ahora con estos dolores, aunque simplemente por la prevención, el cuidarse. Y igual que nos lavamos los dientes todos los días, habría que chequear de vez en cuando cómo está funcionando nuestra columna vertebral. Sí, de hecho los niños también se desajustan, ¿no? O sea, es algo que además de que cambian súper rápido con los ajustes, ellos son los primeros en los que empiezan a caerse, empiezan a llevar peso en las mochilas, empiezan a tener un mogollón de cambios de crecimiento, pueden desarrollar ciertas desviaciones de columna que si se cogen a tiempo los resultados con la quiropráctica son buenísimos porque se puede parar muchas veces la curva y además pueden tener un crecimiento y un desarrollo de la columna muchísimo más sano. Entonces, la verdad que si empezamos educando a los niños, luego a futuro Justo. va a haber una educación muchísimo más potente en ese sentido. Gracias a Dios, ya poco a poco se va instaurando más las sillas ergonómicas, el ratón ergonómico, el sentarnos bien en la oficina, pero aún así, sobre todo, el problema son, pues lo que decías antes, los móviles, las tablets, igual, a mí me hace gracia en el metro aquí en Madrid, es que vas al metro, te fijas, y es que están todas las personas así, que es lo que digo yo, si es que al final la cabeza, que pesa unos 3-5 kilos y está sobre los hombros, se inclina, en lugar de pesar 3 kilos, pesa 15. Son 15 kilos que está sufriendo el cuello. Entonces, al final, son posturas que nuestra columna no está hecha para ciertos pesos. Entonces, tenemos que intentar ayudar y que no sufra y que no cause patología, que es a lo que a la gente bastante, o sea, le importa bastante a la gente, el tema de no sufrir patologías y encontrarse bien. Totalmente, Y la verdad. eso, lo que decía Inara un poco de la desgracia de que aquí en España no sea tan conocido como en otros países. A mí me sorprende aquí en Madrid está IFEMA, que hace muchísimas ferias internacionales, por ejemplo, con Fitur o con la del automóvil, o sea, hay varias ferias que vienen gente de todos los países. Pues vienen muchos pacientes en esa época de gente extranjera pues que ha sufrido en el avión o que de estar tanto tiempo en IFEMA, está mucho tiempo de pie y sufre y lo primero que viene es a buscar un quiropráctico. Y cuando les cuento un poco la situación en España, y que es bastante más desconocida que en sus países de origen, alucinan, o sea, no entienden el por qué aquí no sucede, si allí van todos, lo que tú dices, de forma regular al quiropráctico. Sí, y además, bueno, el tema es una transformación, ¿no? Yo creo que poco a poco irá llegando, aparte llegamos muchas nuevas generaciones, muchísimos más quiroprácticos. Yo recuerdo cuando mi padre empezó, que eran pues 4 quiroprácticos, como aquel que dice, y había muchísima gente en España que desconocía la quiropráctica. Así que es cierto que ahora cada vez más se ven más familias, más gente que utiliza la quiropráctica como un modo de prevención, que pueda tener algún síntoma, pero sí que es cierto que hay una transformación ahí todavía que tenemos que seguir trabajando con los pacientes. Sí, sobre todo yo creo que también es muy importante el enseñarles cuáles son los estudios de la quiropráctica, porque no sé, supongo que te pasará a ti también, que mucha gente viene pensando que es un cursillo o que es un fin de semana o un curso de un mes, cuando realmente son 5 años de estudio universitarios, homologados a nivel europeo,
y eso es lo que la gente no, o sea, le sorprende realmente ver el plan de estudios. Eso es lo que... Bueno, a mí lo que más me sorprende sobre todo es que vengan pacientes que digan que se han ajustado con un quiropráctico y bueno, investigas un poquito, ¿no? Porque quieres saber, oye, ¿qué Justo, quiropráctico te has sí. seguido? Porque a lo mejor le pregunto qué tipo de cuidado ha llevado contigo y ese quiropráctico pues no es quiropráctico, no está regulado como quiropráctico, no está en la Asociación Española de Quiropráctica y eso al final te hace pensar un poco en el intrusismo que tenemos en nuestra profesión y que hay muchísimas personas manipulando por ahí sin tener realmente el conocimiento suficiente para poder hacerlo y para realmente enfocar la quiropráctica en algo preventivo y no para los síntomas, ¿no? Porque posiblemente Justo. mucha gente que no sea quiropráctica está aplicándolo por síntomas, por dolor cervical o dolor lumbar y no lo está haciendo realmente para un cuidado a largo plazo, ¿no? Claro, ni a largo plazo ni de forma ni de forma correcta tampoco, Profesional, porque sí, al sí, final, claro. sí, justo, al final o sea, la formación no, obviamente, no es equiparable. Tanto que yo me acuerdo, no sé si te sucedió a ti, estas navidades me llamaron de una formación de quiropráctica online, de 200 horas online, que si alumnos suyos que residían en Madrid podían hacer las 100 horas de prácticas en mi centro. Y yo, perdona, digo, después de 5 años, ¿sabes? Sí, después Estudiando, de pues eso, 5 y años luego toda nos la lo hemos formación currado, complementaria, ¿verdad? Sí, sí. claro, dices, 200 horas online. Y esta gente puede ponerse el cartelito de ser quiropráctico y al final pues son los que hacen que la profesión no tenga tanto auge a lo mejor en España. Por eso, por este tipo de personas que poco a poco, gracias a Dios, yo creo que pues lo que decía, somos más quiroprácticos jóvenes y vamos dando más a conocer la profesión y se nos va conociendo más y ya la gente va buscando que haya estudiado, que esté en la Asociación Española de Quiropráctica, a ver dónde se ha formado. O sea, gracias a Dios, la Internet también hace pues, que investiguen un poco sobre nosotros y sepan diferenciar quién es un quiropráctico real y quién es un quiropráctiquillo. Sí, sí, totalmente. Al final es súper importante que realmente se cuide la columna con alguien que esté realmente homologado, que haya estudiado en una universidad real, ¿no? No en cursillos de X horas y que por supuesto que la columna, lo que estamos hablando, es nuestro pilar, ¿no? Hay que cuidarlo y por eso es tan importante. Por lo tanto, que no se dejen manipular, ajustar o como quieran llamarlo por ninguna persona que no esté cualificada para ello. Justo. Eso. Pero yo creo eso, que la gente, o sea, que la gente no da realmente o sea, la gente se piensa, muchas personas, yo creo que piensan que la columna al final es el eje, pero no solamente es el eje, sino que es lo que protege el sistema nervioso, que es la función principal de la columna vertebral, aparte de eso de mantenernos erguidos y demás, sobre todo la función es proteger el sistema nervioso que va a ser el encargado de coordinar todo lo que se realiza en nuestro cuerpo. O sea, que Sí, al final un problema en la columna vertebral puede hacer que te funcione mal el pulmón, que tengas incontinencia urinaria, que el riñón tengas fallo renal. O sea, al final no solamente es dolor de espalda, dolor de cuello, o sea, que hay muchas más patologías relacionadas con problemas de la columna vertebral que se desconocen bastante, la verdad. sí, de hecho, muchas de las cosas que hago hincapié al principio con pacientes que vienen ya pues, con algún tipo de hernia, que tienen algún tipo de comprensión radicular, etcétera, les hago mucho hincapié de que al final no es solamente un problema a nivel de síntomas, sino que es un problema a nivel funcional y de sus órganos, porque a muchos les afecta a la hora de orinar, van muy estreñidos, tienen dolores internos que no saben lo que pueden llegar realmente a generar un problema más grande, ¿no? Entonces, realmente el que ellos no sientan al 100% internamente cómo están funcionando no quiere decir que no esté afectado, ¿sabes? Por un problema del sistema nervioso. Por eso es tan importante de lo que estamos hablando. El estar desajustado no es el simple hecho de mantenerte sin dolor, sino mantenerte funcionando conectado bien con tus órganos, bien con todo tu tejido que tengas en tu cuerpo y a nivel del sistema nervioso que fluya todo, ¿no? Bien correctamente, que no haya muchos bloqueos en esa autovía enorme que tenemos llena y conectada de nervios. Sí, sí, totalmente, porque sí, al final es lo que digo yo, el cerebro puede funcionar al 100%, pero como haya, el cerebro al final se conecta con la médula, que pasa por el interior de la columna, y de ahí salen los nervios. Como haya un fallo en el medio, en la columna, bloquee, el cerebro puede funcionar perfectamente y mandar perfectamente la información, pero no va a llegar de manera correcta al final a mover la mano. Entonces, al final, no solamente los síntomas es parestesia, que hormigueo en la mano, sino al final puede haber muchísimos síntomas, o sea, muchísimas patologías más involucradas en el proceso. Sí. Es súper importante, bastante importante, ¿no? Es súper importante el cuidarse la columna desde que nacemos, desde que desde que somos pequeños
y si no lo hacemos desde que somos pequeños, cuanto antes lo hagamos mejor para ayudar a que sea lo más rápido y que no se desgaste como debe, o sea, que se vaya desgastando más despacio y que ayudará a que mejore la funcionalidad de la columna. Por supuesto, ahí has dicho algo muy importante. Desgastar no nos vamos a desgastar todos, pero hay muchas maneras de Justo. desgastarse, ¿no? Y de mejorar nuestra calidad de vida en función a la edad que tenemos, porque no todo el mundo tiene una cierta edad y está desgastado de la misma manera y en base a cómo se encuentra en ese momento dice mucho de cómo se ha ido cuidando a lo largo de sus años, ¿no? Entonces, la quiropráctica sí que creo que da años a tu vida, que eso me encanta decirlo, porque sí que es cierto que al final mantiene una buena salud articular, mantiene una buena salud muscular y en general te ayuda a optimizar el buen funcionamiento de tu sistema nervioso. O sea, que ¿qué más podemos decir? Sí, a mí eso cuando me llega una persona pues bastante mayor, con muy poca movilidad, siempre digo eso, digo, una columna nueva es imposible, o sea, ya por la edad, todo, los tejidos, órganos y la columna, pues obviamente está desgastada, pero sí que podemos intentar hacer ciertas, o sea, ayudar a que haya un poquito más de funcionalidad y para estas personas mayores con muy poca movilidad, el poder jugar con los nietos o el poder pintarse las uñas de los pies o cualquier movimiento, cualquier mejoría en su cuerpo, lo notan muchísimo más, porque al final están más agarrotados, con menos movilidad, y eso al final son súper agradecidos por la mejoría que sienten. Sí, pequeños cambios les va a hacer Justo. un gran impacto Sí, en su justo. día a día. Justo, Pues justo. bueno, Isabel, muchísimas gracias y bueno, Nada, gracias a ti. Ha sido un un placer. placer y nada, que Igualmente. podamos seguir hablando de estos temas tan interesantes que seguro que son de mucha ayuda para nuestros pacientes. Así que yo creo Sí, que ya ha quedado bastante igualmente. claro de por qué nos Sí, desajustamos y por qué hay que mantener el cuidado quiropráctico. sí, fenomenal. Pues igualmente, muchas gracias, Ainara. Y eso yo siempre pongo, quería decir siempre en todos mis panfletos, folletos y tal, del centro, cuida tu columna vertebral, mejora tu calidad de vida. O sea, siempre lo tengo puesto porque creo que es súper importante y que se nos interiorice y se nos meta dentro de la cabeza a todos los españoles, no, a todo el mundo. Muy bien, me encanta que hayamos terminado así con esa frase, porque la verdad es que define mucho la quiropráctica. Un saludo muy grande, Isabel. Igualmente, Ainara, Hasta que pases luego. buena tarde. Hasta Chao. luego.